Sexta parte del manuscrito de María Simma, Sáquennos de aquí. Hay otros casos de revelaciones privadas en los que también se han expresado quejas sobre estos asuntos, similares a los que las almas le han dicho. Así es, una aparición mariana que me comentó alguien de confianza confirma ciertamente lo que las almas dicen. Esta aparición tuvo lugar durante el transcurso de una misa, algunos minutos después de la consagración. Nuestra madre se le apareció a la vidente que se encontraba allí como lo hace habitualmente. Sin embargo, en esta oportunidad no rezó ni habló con la vidente y desapareció segundos después de bendecir al pequeño grupo. Cuando las demás personas presentes le preguntaron por qué había ocurrido todo tan rápido, su respuesta, con solo un movimiento de la mano, fue: ¿por qué Jesús estaba parado allí? Entonces, si nuestra madre no cree que sea apropiado comunicarse con alguien mientras nuestro Señor está presente en cuerpo y sangre, ¿cómo se atreve alguien a interrumpir nuestra comunicación con Él? Y recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religiosa que vio a nuestra madre en Akita, Japón. Escuchar esto me puso muy contenta. En su opinión, María, ¿cada cuánto debemos asistir a misa? ¿Se debería todos los días? ¿Se sorprende? No se sorprenda. Para acercarnos más a Dios debemos primero buscar tiempo para Él con un poco de disciplina. ¿No nos regaló Él la vida y el tiempo? Entonces, ¿tanto nos cuesta devolverle una parte de cada día a cambio? Sé que la sociedad actual nos tiene a todos programados para correr de un lado a otro, con innumerables excusas para negar lo que se necesita, el tercio de nuestro ser que consiste en lo espiritual. El hombre necesita alimento tanto para su cuerpo como para su mente y para su vida espiritual. Si se ignora alguna de estas tres dimensiones, nunca podremos alcanzar el equilibrio y la plenitud. Por tanto, permanecemos incompletos. Dios nunca quiere que alguien se retrase, le aseguro, de corazón, que una vez que le damos ese tiempo a Jesús, nos sorprenderemos pronto de poder haber vivido antes de otra forma. Dios nos trae tanta paz, tanta fuerza y felicidad. Jesús no es una más de las ayudas psicológicas, es Dios y por tanto nuestro verdadero y único mejor amigo. Al mencionar la misa diaria, me recuerda a una señora del purgatorio que se me apareció. Cuando le hice la pregunta acostumbrada, respondió: «Vaya y dígale a mis hijos que seré liberada cuando ellos ofrezcan 75 misas de diario por mí. Me encuentro en el purgatorio porque no les enseñé el valor de la misa de diario». Entonces me comuniqué con esta familia y les dije lo que su madre me había dicho. No era una familia pobre, y uno de los hijos comentó: «Bien, pediremos que se celebren 75 misas y ya está». «No», les dije firmemente, «eso no sirve, porque la razón por la que todavía está ella en el purgatorio es por no haberos enseñado el valor de asistir a misa todos los días. Debéis asistir juntos a 75 misas y llevar a vuestra madre en el corazón como única intención. Eso es lo que quiere de vosotros». Después de vaguear un poco, aceptaron. Verá, Dios tenía un plan aún más grande para ellos. Desde que les di esta noticia puedo decir con seguridad que han continuado asistiendo a misa casi diariamente, y de esta forma los que recibieron fue 10 veces más que simplemente saber que su madre se encontraba en el cielo. Quizás hasta ahorra dinero. Entonces, ¿es importante un equilibrio cuidadoso de nuestras tres dimensiones para alcanzar la plenitud en esta vida? Sí, así es. Si la sociedad nos dice que el espíritu ya no es necesario en este mundo gobernado por la ciencia y la psicología,
pero es algo que se contradice directamente con los hechos, porque cientos de personas vuelan a la India a sentarse y cantar salmos en la orilla del Ganges. ¿Y por qué las sectas y las sociedades secretas tienen sus salones colmados de personas en cada ciudad? Debemos ocuparnos del lado espiritual de las personas con alimento y con bebida de las mismas formas que también debemos ocuparnos de las otras dos facetas de las que estamos constituidos. En la actualidad hay mucha ignorancia y confusión cuando el mundo, tan secularizado, se encuentra con personas que tienen dones espirituales. No hay problema en aceptar a las personas físicamente dotadas y de hecho se las llena de dinero y se las entroniza, especialmente a ojos de los jóvenes. Luego están las personas mentalmente superdotadas que usan sus dotes en favor de las masas, y cuando aparece una persona espiritualmente dotada, el mundo se confunde muy fácilmente, porque en este caso se necesita aún más discernimiento y amor para saber si proviene o no de Dios. La mayoría de las personas han oído hablar, al menos, que los poseídos por el demonio logran en ocasiones una fuerza física enorme y grandes habilidades. No muchos saben que Satanás era el más inteligente de todos los ángeles y el más bello, y que puede fácilmente, por tanto, unir sus fuerzas con aquellas personas a quienes el mundo de hoy reconoce como a las más inteligentes. Y cuando se da el caso de una persona con unos especiales y delicados signos espirituales, muchas veces la relegamos a un manicomio, excepto en el caso de que ofrezca lo que a nosotros tanto nos gusta, como por ejemplo éxito, dinero, poder, amor falso y demás. Cuando buscamos quiénes son los más queridos y a los que de verdad se les respeta, veremos que siempre se trata de aquellos que acompañan sus dones especiales con la humildad, porque han sabido reconocer que lo que tienen es solamente un regalo de Dios, y que por tanto son meros vehículos de su grandeza. La persona dotada físicamente también debe ocuparse de su mente y de su alma, así como quienes recibieron una inteligencia elevada deben ciertamente ocuparse de su cuerpo y de su alma. Por tanto, las personas dotadas espiritualmente también deben ocuparse de su parte física y mental. Dios siempre quiere que haya humildad y equilibrio en todo lo que hacemos. El equilibrio es muy importante. La Santa Misa es el lugar en donde se unen en forma perfecta estas tres dimensiones: la verdadera presencia de Jesús para el alma, la palabra y otras enseñanzas para la mente, y el pan y el vino para el cuerpo. ¿Qué ocurre o cómo nos debilitamos cuando no hacemos caso de nuestra faceta espiritual? Si esa faceta tan importante permanece inactiva, buscaremos inconscientemente un sustituto, un sostén donde apoyarnos para compensar esa ausencia. Así, muchas veces se cae fácilmente en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en una total dependencia por conseguir dinero, poder o estatus social, o en huir a alguna secta que prometa paz y plenitud. Donde no se avisa de quienes lideran la secta, están en comunión con espíritus malignos. María, ¿y la misa es lo que mejor llena esta necesidad más que cualquier otra cosa? Sin duda, la misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios. Es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa en formas que no podemos imaginar. ¿Qué es entonces lo más acertado que podemos hacer por las almas difuntas cuando se trata de ofrecer una misa por ellas? Lo más rápido y lo más cómodo y menos cariñoso es contentarnos con un pequeño ofrecimiento y que el sacerdote lo anote en su libro de intenciones.
Es mucho mejor, y hay pruebas que evidencian que se dan más purificaciones y liberaciones cuando un familiar o un amigo cercano acude como penitente. Asistir a la misa por el difunto. Lo mejor para ayudar a las almas es pedir que se anote el nombre del difunto en el libro de intenciones y que alguien esté presente para que interceda por él. Esta es la forma más completa, la más precisa, la más pura y la más afectuosa de todas. En cuanto al hecho de escribir sus nombres en el libro de intenciones, lo mejor sería que solamente pidiéramos por un solo nombre en cada misa. Sé que hoy en día, debido a la gran falta de sacerdotes y por tanto de misas, a veces es casi imposible. Lo más usual en la actualidad es escribir unos 3 nombres, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con anotar 30 nombres por misa? En especial hoy, que las parroquias necesitan tanto de fondos. Debería ser un solo nombre. Yo encargo las misas en el monasterio carmelita de Fátima, que no solo me aseguran que solo piden por una sola persona en cada misa, sino que también tienen una gran necesidad de fondos. Si queremos hacerlo bien, hay que recordar que el tiempo y el espacio no juegan ningún papel. Por tanto, no es necesario asistir a la misa misma que se encargó por aquella persona. Si tenemos presente este dato, podremos evitar muchos conflictos a causa del calendario o aliviar los inconvenientes de los desplazamientos. Cuando se trata de tiempo y espacio, hay que tener presente que Dios es Dios. He visto en muchos casos que las purificaciones ocurrían mucho antes de que se celebrara la misa. Con esto no solo me refiero a liberaciones de almas del purgatorio, al cielo, sino también a cargas entre las personas vivas que desaparecían cuando quedó acordada la necesidad de la misa. Dios, en esos casos, sabe que la intención es buena y que se hará después, y Él nunca quiere hacer sufrir a alguien un minuto más de lo necesario. ¿Puede contarme de algún incidente en donde un alma le haya manifestado claramente que asistir a misas extras por ellas es necesario y bueno? Sí, conocí a una muchacha joven que deseaba hacer más por las almas y cuando le preguntó a su madre qué podría hacer, ésta le sugirió que asistiera a 2 misas los domingos, en lugar de una. Así lo hizo durante un tiempo. Pero poco después el párroco notó que estaba asistiendo a 2 misas los domingos y le preguntó por qué lo hacía. La joven contestó que lo hacía por las almas. El párroco no entendió la respuesta y hasta le dijo que la segunda misa no era válida y que estaba perdiendo el tiempo. Descorazonada y sorprendida, la muchacha dejó de hacer lo que había empezado. Luego, al poco tiempo, murió el párroco y se le apareció a esta muchacha desde el purgatorio y le dijo que no sería liberado hasta que ella asistiera a todas las misas que él le había impedido por haberla aconsejado mal. Habrá muchas personas que se lamentarán mucho en un futuro por haber dado consejos de este tipo tan comunes hoy en día. Hace poco mencionó el mundo de la ciencia. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio que, por así decirlo, corrija algo que los científicos de hoy en día sostienen como verdadero? En este momento solo puedo pensar en un caso. Se trataba de alguien que preguntaba sobre el lugar en que vivió Eva y los años transcurridos desde entonces. Algunos científicos de Estados Unidos y de otros países creen, sobre la base de unos estudios muy sofisticados, que vivió hacia el 250.000 años en el norte de África o en Asia Menor. Le pregunté a las almas si esa respuesta se aproximaba a la verdad. Me dijeron que era un error, lo que significa que aquellos científicos aún tienen mucho que investigar. Los santos. ¿Juegan los santos algún papel importante para las benditas ánimas del purgatorio?
San José puede ayudarnos a evitar el purgatorio y deberíamos pedirle constantemente a los santos a quienes tengamos devoción que intercedan por las personas queridas que se encuentran allí. Las oraciones de los santos ayudan mucho a quienes están en el purgatorio. El santo patrono de las almas del purgatorio es San Nicolás de Tolentino. ¿Mencionan las almas del purgatorio a los santos alguna vez? No, hasta el momento no me los han mencionado de manera específica, pero sí mencionan a los ángeles y en especial a San Miguel, que es tan importante. ¿Qué les diría a los cristianos que se cuestionan la importancia de los santos? Les diría que ignorarlos es una pérdida inmensa. Si leemos sobre su vida y sobre lo que hicieron, fortaleceremos nuestra fe. Muchas historias de santos hacen que los libros contemporáneos de cualquier tipo parezcan ridículos, se los aseguro. Dios tiene muchas buenas razones para darnos a los santos, y es muy necesario y fructífero pedir su intercesión por nosotros o por otras personas. Si nos apoyamos en ellos, contaremos con unos abogados poderosos cuando nos encontremos ante el trono de Dios. ¿Hay santos que viven entre nosotros en la actualidad? Sí, muchos. En estos tiempos en los que vivimos, tan peligrosos e inestables, de tanto pecado, la gracia de Dios abunda, y eso hace que haya muchos santos. Pocas veces los veremos en los titulares de los periódicos, porque la mayoría de las veces permanecen ocultos hasta llegar al cielo. Eso es así porque es su humildad y obediencia lo que los hace santos principalmente, y los humildes nunca quieren que se les vea o que se les preste atención. Como todos sabemos muy bien, las malas noticias se extienden rápidamente y dan mucho dinero. Las buenas noticias se difunden muy lentamente y no atraen a los medios. Las buenas noticias no venden. ¿A quién consideraría santo en este siglo? Al Padre Pío, al Papa Juan Pablo I, que fue asesinado por su bondad y por reconocer a Satanás entre los masones que han penetrado con fuerza dentro de los muros del Vaticano, a Maximiliano Kolbe y a otro sacerdote polaco más reciente. ¿Cuál era su nombre? El sacerdote al que la policía secreta torturó y luego le ató con alambres y lo ahogó. Popolisco o algo parecido. Este sacerdote ha aparecido al lado de Jesús vestido de colores rojo y blanco como los mártires. Podría pensar en otros más, pero sé que algunos de los santos más grandes todavía están entre nosotros escondidos y protegidos. En el norte de Italia, por ejemplo, se da el caso de un párroco que iba a celebrar misa a unas religiosas, y éstas tenían que cerrar las ventanas que estaban en lo alto de la iglesia antes. ¿Sabe por qué? Porque se elevaba del suelo. Las hermanas no querían que se saliera de la parroquia. El párroco entraba en un éxtasis tan profundo y tan cerca de Jesús que se elevaba del cielo. Durante la consagración, cuando comenzó a hacerse conocido el caso, el obispo del lugar suspendió sus misas en público, porque evidentemente causaban una gran conmoción. Imagínese lo que debe sufrir aquí, viendo cómo está el mundo hoy en día. Qué cosas tan extravagantes. ¿Le habrán diagnosticado los psiquiatras que no son creyentes? Me gustaría saberlo. Sí, diría con certeza que hay muchos santos hoy en día, pero es comprensible que la Iglesia sea muy cuidadosa y deba discernir cuidadosamente el proceso de canonización que comienza solamente cuando llegan al cielo. ¿Cuáles son los conceptos equivocados que se tienen hoy en día sobre los santos? ¿Conceptos erróneos? Creo que el error más común es pensar y afirmar que han recibido gracias que los demás no tenemos y que por tanto no podemos llegar a ser tan santos como ellos. Decir, gracias a Dios no fui elegido para ser santo, es como poner la tirita antes de la herida y es una pobre excusa. Si quienes dicen este tipo de cosas hubieran portado igual de bien que ellos, entonces también habrían recibido más y mayores gracias.
La justicia de Dios se basa en darnos a cada uno las mismas oportunidades para llegar a ser santos. ¿Los santos se enfadan? Sí, por supuesto que se enfadan, y en especial cuando son testigos de actos en contra del honor de Dios y del amor, sin importar las circunstancias. Sentir rabia y estar enfadado no es un pecado, pero lo que sí se tiene en cuenta es lo que hacemos mientras estamos enfadados. Está permitido enfadarse cuando existe un verdadero motivo y Dios quiere que sea así. ¿No estaba Jesús enfadado cuando echó a los mercaderes del templo? Sí, sí que lo estaba, y todavía lo está hoy en día cuando hay quien solo busca dinero y el provecho personal de un lugar sagrado o de las cosas de Dios. Teniendo en cuenta que efectivamente todos los santos son diferentes entre sí, ¿cuáles son, en su opinión, los rasgos de personalidad más comunes entre ellos, aparte de la humildad? Aman a todas las personas, sin importarles quiénes sean. Ven el bien en todos, perdonan a todos y están dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios y por cualquiera de sus seguidores, sin importar las dificultades. También me gustaría aclarar que los santos siempre parecen tener un respeto especialmente profundo y cariñoso por los jóvenes y los ancianos. ¿Cree que ha conocido personalmente a algún santo? Sí, por ejemplo, una mujer que vive aquí abajo en el valle, en el pueblo de Sniffis. Se encontraba postrada en cama desde hacía largo tiempo, con las piernas inválidas y creo en constante dolor, y cada vez que la visitaba estaba radiante. Entonces le pregunté cómo podía estar tan alegre todo el tiempo. Respondió que sabía que estaba salvando a muchas almas para Dios y creía que era un privilegio poder hacer esto por él. Creo que fue una verdadera santa. ¿Me podría decir los nombres de algunos santos que aún viven en la actualidad y que usted conozca? No, eso le traería un sufrimiento innecesario. Los pondría en peligro y debilitaría su profunda humildad. Enseñanzas de la Iglesia y de la Biblia. ¿Quién a lo largo de la historia de la Iglesia podría confirmar con más autoridad lo que nos cuenta usted del purgatorio? Indudablemente Jesús. En el Evangelio de San Mateo Jesús dice: «Te aseguro que no saldrás de allí hasta que las hayas pagado el último centavo», y se refiere al pecado. Luego, más adelante, haciendo referencia a los pecados contra el Espíritu Santo, Jesús dice que tal pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí Jesús nos dice claramente que hay pecados que serán perdonados en el otro mundo, puesto que el infierno es definitivo y en el cielo no existe el pecado ni ningún efecto del pecado en absoluto. El mundo siguiente, ese mundo intermedio, se ha conocido durante mucho tiempo y hasta el día de hoy como purgatorio. En épocas recientes nombraría al Papa San Pío X, un papa muy importante a los ojos de muchos. En su época se quiso innovar con muchas ideas modernas, pero él se negó y se enfrentó a ellas. También debería nombrar a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Brígida y a muchos otros. Al Padre Pío, Teresa Neumann, a María Ana Limmer, a Ana Catalina Emmerich, al cura de Ars y al cardenal Urbain. Investigado un poco, se puede encontrar muchos más. ¿Existen otras personas que hayan experimentado lo mismo que usted? Sí, existen varias personas muy conocidas y otras que no lo son. El Padre Pío veía las almas del purgatorio con frecuencia. Existen muchos libros acerca de su vida. También Santa Catalina de Génova, San Juan Bosco, Cristina de Bélgica y Santa Brígida. Todas esas personas son santas y se encuentran acompañadas de santos. ¿También usted es santa? Por favor, no. Estoy muy lejos de ser santa. Las benditas ánimas del purgatorio me han dicho que muchos otros hubiesen manejado este tema mejor que yo, no por vivir una experiencia como la mía o por tener una revelación privada, somos santos.
Si es por eso, conozco a una mujer que tenía el mismo carisma que el mío, que con el correr de los años se volvió orgullosa y su alma acabó perdiéndose. Todos tenemos la misma oportunidad de llegar a ser santos, incluso aquellos que no reciben ninguna revelación privada. Justamente porque se me ha dado esta experiencia, para mí es mucho más difícil llegar a ser santa, puesto que se me ha dado mucho más que a otros. Trato de obrar bien, pero al igual que los demás, caigo muchas veces. Antes me dijo que las almas pueden leer. ¿Podría considerarse como un buen gesto y un gesto de amor tener una Biblia abierta para que la lean, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo? Sí, podría, pero solo les ayuda por tratarse de un gesto bueno y simpático, lleno de cariño y de confianza, pero dudo mucho que les sirva para algo leer ese texto ya habiendo visto la luz de Dios. Por ellas mismas, la palabra de Dios es solamente para los vivos. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio sobre los hombres ya casados que quieren ser sacerdotes? ¿Es correcto? Sí, me han dicho que lo es, pero solo si la mujer desea acompañar a su marido, y esto significa que está dispuesta a vivir en una sede separada. Sin embargo, las almas dicen que no está permitido que los sacerdotes ordenados contraigan matrimonio y al mismo tiempo sigan siendo sacerdotes. Jesús dijo que es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. ¿Qué le han contado las benditas ánimas del purgatorio sobre esta frase? Depende del amor al prójimo. Si los ricos hacen buenas acciones por los pobres, por supuesto que ellos también irán al cielo tan rápido como cualquier otra persona. Sin embargo, es más difícil cumplir la voluntad de Dios cuando uno está cargado de riquezas y tiene la necesidad de protegerlas y administrarlas. Generalmente los ricos se preocupan más por los bienes materiales que aquellos que no tienen más alternativa que depender de la ayuda de los demás. Y en la Iglesia encontramos cada vez menos gente rica. Cuando Jesús pronunció estas palabras, también se refería al reino de Dios en la tierra, porque su reino también está aquí. Podemos formar parte de su reino aquí en la tierra de la misma forma que también podemos formar parte del infierno. Dios nos invita a escucharle, en lugar de al César o a Satanás. Jesús no quiere en el cielo. Nos quiere en el cielo con todas sus ansias, y esta es una de las miles de invitaciones para que caminemos libres de todas las cosas que nos empujan fácilmente hacia abajo. De los hombres crucificados junto a Jesús, ¿qué fue lo que hizo el bueno para llegar al cielo? Reprendió al otro, que todavía se burlaba del Salvador. Le dijo que mientras que ellos sí se merecían aquel sufrimiento, él lo había aceptado sin haber cometido falta alguna, simplemente porque le dijo sí a la voluntad de Dios y reconoció la inocencia de Jesús. En cuanto a las enseñanzas de la Iglesia durante estas últimas generaciones, ¿cuáles piensa que fueron los errores que hicieron que tantos se alejaran de la Iglesia y perdieran la fe? Eso no es culpa de lo que enseña la Iglesia. Quienes se encontraban en posición de autoridad dejaron de enseñar a los jóvenes que Jesús es todo bondad y todo amor. Predicaron demasiadas amenazas y poco acerca del amor. Nos enseñaron casi nada acerca de la belleza y de la oración y del ayuno. Dejaron de lado a nuestra Madre y al Arcángel San Miguel, ignorando a dos de los mayores intercesores, y las consecuencias fueron drásticas. Resumiendo, diría que se debe a la falta de todo esto: amor, oración, ayuno, penitencia, Nuestra Señora y San Miguel. Así se han permitido que Satanás ganase terreno en todos los frentes. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que crea que confirmaba lo que ocurre cuando rezamos por los difuntos?